Un siglo antes de finalizar el primer milenio de nuestra era, naves gobernadas por rudos hombres provenientes de la inhóspita Escandinavia irrumpen en la historia de la Alta Edad Media, saqueando las costas del norte europeo a lo largo de los 3 siguientes siglos y dando origen a la leyenda de los vikingos. Pese a la señalada brutalidad bélica de tales invasores, descrita por cronistas de la época y posteriormente enaltecida por la partidista industria cinematográfica, no es difícil descubrir en estos pueblos del norte, a los que en ocasiones se les ha tachado de salvajes, un compartimentado organigrama de poder y una avanzada sociedad bien organizada y cimentada en la navegación y el comercio. Todo ello gracias a su formidable tecnología para la época en diseño y construcción naval. Pero ¿quiénes eran y de dónde venían esos invasores, que en 3 siglos de historia se diluyeron tal como habían aparecido? Para dar respuesta a mis inquietudes he querido ver los lugares que habitaron y que navegaron, para confirmar personalmente todo lo que nos habían contado. En la inmensa y recortada costa noruega, dibujada por infinidad de fiordos e islas, las aldeas eran establecidas donde podía hacerse más cómoda la vida. Las poblaciones de hasta unos centenares de habitantes, las más grandes, albergaban edificios de una sola planta, construidos en madera y tierra, con bases de piedra en algunos casos. Las más grandes correspondían a la élite y habitualmente se utilizaba la misma técnica con la que se construían los barcos. Tablazones de madera encajados en tingladillo y a menudo eran cubiertos por un manto de tierra que las protegía de las inclemencias climatológicas invernales. Dada la protección que ofrecían los fiordos entre las altas montañas circundantes, pudieron desarrollar una próspera agricultura ganadera y desplegar sus habilidades marineras para comerciar y relacionarse entre las comunidades. El organigrama de estos pueblos era sencillo y a la vez eficaz. Un rey, elegido por la élite de nobles que aportaban los guerreros para las luchas internas o las expediciones de saqueo, gobernaba sobre un campesinado de hombres y mujeres libres, poseedores de terrenos. Por debajo de todos ellos se situaban los artesanos, carpinteros, orfebres, herreros y demás productores, dejando en lo más bajo del rango a los esclavos, prisioneros de sus racias estivales a las tierras del sur, que como en todas las culturas, sin derechos de ningún tipo. Hasta el siglo IX, las luchas entre comunidades-estado eran muy frecuentes, por auparse con la hegemonía de los territorios, hasta que uno de estos líderes derrotó a todos sus adversarios. Harald I sería el primer rey unificador de todos los estados vikingos de Noruega, y bajo su mandato se inicia la expansión de territorios fuera de la Escandinavia, colonizando las islas Shetland, Escocia e Islandia. Pero la clave de toda esta historia de vikingos fueron sus barcos. La necesidad perentoria de comunicarse únicamente a través de las aguas dentro de los fiordos desarrolló el ingenio de estos hombres para construir las naves más sofisticadas que surcarían los mares en varios siglos. Los había de varios tipos, según las necesidades, desde la chalana más simple para la pesca o el mercadeo entre aldeas, hasta los refinados drácars, dedicados a los grandes viajes y a las incursiones guerreras. Sin olvidarnos de los Knorr, embarcaciones similares a los drácar, pero más anchos y pesados, concebidos para el transporte, bien de los provechosos pillajes o el honesto comercio con los países lejanos. Pero centrémonos en los drácar. Estas eran embarcaciones muy marineras, con una eslora en torno a los 30 metros, de poco calado, maniobrables y ligeras. Construidas en torno a una profunda quilla de roble, que daba a la nave robustez y facilidad para varar en las playas sin comprometer su estructura. Eran capaces de navegar tanto a vela como a remo, permitiendo a estos intrépidos marinos remontar ríos y atacar desprevenidos asentamientos, desde pequeños monasterios de aldeas hasta ciudades populosas como Oviedo, Santiago de Compostela o el mismo París, remontando el río Sena.
para, tras cada saqueo, retirarse con rapidez antes que los territorios pudieran organizar su defensa. Otro de los usos que se daba al drácar era bien distinto al del comercio y la guerra. En ocasiones servía de catafalco funerario a personajes ilustres, generalmente muertos en combate, para su tránsito al más allá, en el que creían firmemente. Y la mejor muestra que se dispone en la actualidad es el drácar de Oseberg, descubierto a principios del siglo XX, restaurado y expuesto en el Museo de las Naves Vikingas de Oslo. El sentimiento religioso era fundamental para estos pueblos arraigados en la profunda y salvaje naturaleza de Noruega. El panteón de dioses y diosas era muy amplio: Thor, Balder, Loki, Freya y muchos más, pero la figura más destacada era Odín, que regía sobre todos ellos. Luego veneraban una legión de dioses y semidioses menores: las nornas, valquirias, enanos y elfos, guardianes del Valhalla, el paraíso merecedor para los más valerosos guerreros muertos en la batalla. La cultura vikinga nos ha llegado muy fragmentada. Se han encontrado en lugares muy dispares estelas con escritura rúnica, contando hechos puntuales relevantes. Las historias eran transmitidas oralmente, en las reuniones de las largas noches invernales, en escaldos, una forma de poesía cortesana que luego, a partir del siglo XIII, fueron recogiéndose por escrito como leyendas historiadas en las conocidas sagas islandesas y noruegas. Poco más de 3 siglos después de que los vikingos irrumpiesen súbitamente en la historia de finales del primer milenio, su declive fue igualmente abrupto. Los historiadores no se ponen muy de acuerdo en las causas que lo propiciaron, aunque para algunos estudiosos la llegada del cristianismo a las tierras escandinavas, pregonando la no violencia entre gentes del mismo credo, pudo ser una buena causa que fragmentó el organigrama político y social de un pueblo ya de por sí orgulloso de sus tradiciones. Y hasta aquí, en un breve recorrido de imágenes, con lo que ha dado de sí 2 meses de navegación 1000 años después, por los mismos fiordos y parajes que habitó este pueblo singular, que a lo largo de los siglos posteriores no dejó indiferente a nadie. Maldecido las más de las veces por su violencia, aunque fuera equiparable, si no menor, que la ejercida por otros reinos autoproclamados civilizados y que con descaro enarbolaban el símbolo de la cruz para difamar y destruir otras culturas con diferentes maneras de pensar y de sentir.